Doctor Federico, Dígame. me presento. Soy la maestra Nidia Luna, jefa del Departamento de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico de Tepic. Muy buen día. Un gusto saludarle, conocerla y seguramente estaremos en comunicación constante. Así es, estoy aquí en representación de las autoridades del Tecnológico de Tepic. Primero, agradecerle a usted su tiempo, doctor Federico Sandoval Ibarra, sí, Servidor. por estar apoyándonos al Instituto Tecnológico, los docentes de Ingeniería Mecatrónica, sí, que nosotros se imparte en el Tecnológico de Tepic Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecatrónica, y surge la inquietud de esta necesidad de capacitación por parte de los módulos de especialidad, sí, que se tienen, y además por la capacitación constante de los compañeros. Asumiendo también agradezco la presencia de los compañeros porque están ahorita en un receso vacacional muy bien merecido, pero que también surge esta inquietud y qué bueno que se dio esta oportunidad para poder tener contacto con el Sinvestat y sobre todo con usted, doctor Federico. Muchísimas gracias por su apoyo y por su tiempo. Bueno, en principio, pues sí, agradezco sus palabras, agradezco su presencia y bueno, seré muy breve. Anteriormente estuve platicando con el doctor Navarrete y yo le decía que esta intención de iniciar, pues la podíamos empezar desde ya. Después de todo, nosotros en este cuerpo docente académico, pues podemos hacerlo sin ningún inconveniente. También es verdad y reconozco que hay personal docente que en este momento debiera estar disfrutando de vacaciones, así que también hay que reconocer esta participación. Y por lo mismo, las sesiones son cortas y algo espaciadas, así que sí, me queda claro que es una sesión, un periodo de vacaciones, y pues les agradezco su presencia. Y sin más, maestra, si me permite, pues iniciaremos. Sí, el maestro, el ingeniero Saúl Bonilla, quien es el jefe de la Academia de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se encuentra ahorita resolviendo una situación en el Tecnológico de Tepic. Sí, entonces, por ello, pues bueno, podemos iniciar y nada más, no sé si me pudiera, bueno, no sé si pudiera dejar de compartir para poder tomar una captura de pantalla de fotografía de los integrantes que estamos conectados. Permítame. Gracias. Es que es como, güey, nada más para pinche foto. ¿El maestro Isaías tiene abierto su audio? Sí, lo tiene abierto. Muy bien. Entonces, vamos a tomar nuestra captura, ¿sí? El doctor Federico, veo al maestro Miguel Ángel Ramírez. Ok. Muy bien. Doctor Federico, disculpe, ¿usted tiene abierta su cámara? Estoy en una terminal que no tiene cámara. Ok, no, muy bien. Entonces así la vamos a tomar. Sí, voy a contar 3. 1, 2, 3. Muy bien. Listo, muchísimas gracias, compañeros.
estaremos al pendiente y les deseo mucho éxito a todos en esta nueva capacitación, ¿sí? Adelante, doctor Federico, todos suyos. Gracias, compañeros. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Te agradezco. Te agradezco. Bien, seguramente verán algunos colegas que no reconozcan, pero bueno, les comento que ellos son personal de Simvestab. Vamos a tomar ventaja de su experiencia y aunque ellos no lo sepan, va a ser este personal muy valioso de apoyo, pero sí es importante que sepan que es personal de Simvestab. Y son 4 integrantes que seguramente escucharán en el transcurso de estas sesiones. Y bueno, personal altamente capacitado. Bueno, pues nada, compañeros, si me permiten, agradeceré me indiquen si me escuchan bien. Sí. De acuerdo. Sí, es correcto. Sí. Bueno, sin más, déjenme platicarles, déjenme sentir un poco el todopoderoso. Estas 2 métricas no son para preocuparnos, son actividades que estaremos haciendo de manera natural, son actividades que en nuestros recesos vamos a ir documentando, no es absolutamente nada complicado. Este ejercicio de recopilar tareas en realidad es una búsqueda y una apelación a nuestra experiencia, solo que esta experiencia la vamos a documentar en la medida que ustedes deseen transmitirla. Y al final, este tipo de recopilaciones, pues será un único documento al final. Pero de ahí en fuera, no dudo que de repente por ahí haya algún ejercicio netamente matemático, numérico, de simulación, pero insisto, todo ello va a estar basado en buena parte en la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Así que bueno, sin más me voy a permitir avanzar. Y en esta oportunidad, también siéntanse libertad de levantar la mano si desean participar o hacer algún comentario. Me interesaría mucho empezar con esta pequeña introducción porque hoy está muy de moda, al menos en el ámbito de la industria de semiconductores, un tema genérico que se le denomina así, semiconductores. La verdad es que tiene más de 70 años de desarrollo. También hoy escuchamos mucho lo que es la inteligencia artificial y sin duda estamos inmersos en la industria 4.0. Términos que ustedes han estudiado, han trabajado, seguramente han sido instructores en distintas disciplinas de la industria 4.0, seguramente han incursionado también en aplicaciones tan diversas de la inteligencia artificial y yo creo que indirectamente hemos sido usuarios, tanto activos como pasivos, de esta industria de los semiconductores. Entonces, lo más relevante es que no son industrias peleadas, todo está basado en lo mismo. Y cuando me refiero a lo mismo, es que todo aquel conocimiento que hemos adquirido en nuestra formación, en nuestra actividad profesional, sirve, es de utilidad y sin duda podemos incidir en distintos ámbitos dentro de las diversas disciplinas en cada uno de estos conceptos que les estoy mostrando. En particular, pues esta sesión y estas siguientes actividades que tendremos para con el Instituto Tecnológico de Tepic, pues serán en el ámbito de los semiconductores, porque es este tema en el que incluso el gobierno federal ha estado muy interesado y está interesado en incursionar. Fíjense que este término no no es casual. Eh, Mucho de lo que está detrás de la ingeniería mecatrónica, pues hace aplicaciones para la industria 4.0. Y me gusta tomar esta transparencia porque nos describe perfectamente bien cómo la ingeniería ha crecido, se ha desarrollado y en todo ello el conocimiento que se ha generado ha sido fundamental para sustituir
una actividad que seguramente se estaba en interés de que fuese más rentable, óptima, etcétera. Y después podemos diferenciar y el alcance que tienen cada uno de estos términos o definiciones. Pero lo que sí es verdad es que en buena medida las distintas disciplinas que están en esta ilustración hacen uso de la toma de decisiones. Como ingenieros nos gusta tomar buenas decisiones y hoy día se dice que deben ser en modo inteligente. Y yo creo que las decisiones del punto de vista de la ingeniería siempre han sido inteligentes y hemos tenido distintos ejemplos, hemos tenido distintas maneras de apreciarla, ya sea en documentales, sea en películas. Tenemos una enorme cantidad de información en la cual podemos ver por qué estas distintas ingenierías aparecieron, qué era lo que buscaban, a quién deseaban sustituir. E incluso hay distintos enfoques en estos documentales o en estas películas, en donde también se habla de un aspecto humano o ético. Y esto de la ética, por supuesto que son disciplinas que también están aquí en la industria de los semiconductores. Pero ya llegaremos a ese punto. Pero fíjense que, por ejemplo, esta industria 1.0 pues tiene ya varias centurias que ocurrió. Se atribuye a este ciudadano inglés, a este que inventó lo que en aquel entonces se denominó bomba de vapor. Y en aquel mismo siglo, en 1716, fundó una empresa, una compañía, en la que distintas aplicaciones hacían uso de esta bomba de vapor, hasta que hubo un desarrollo mejor, siempre hay algo que es mejor, y fue mucho más alto su rendimiento. Y por supuesto que sustituyó lo que anteriormente había hecho este primer ingeniero pionero, y que es la máquina que conocemos, seguramente más, la de Watt. Y básicamente fue el rendimiento lo que permitió que en el mercado pues desbancara lo anterior y continuara en una industria, insisto, que cada vez fue más y más creciente. No hay duda que estamos hablando de uno de los escenarios de la revolución industrial. Y es esa en la que incorpora la fuerza motriz para mover maquinaria en la industria, en molinos, estaciones de bombeo, en el transporte, y en general esto ha sido una constante hoy día. Seguimos interesados en mover máquinas, seguimos incursionando en la industria aeronáutica, naval, terrestre, solo que con otro tipo de rendimientos, con otros dispositivos, pero al final este tipo de aplicaciones, insisto, las seguimos viendo en nuestro día a día. Siglo después aparece esta industria de la electricidad, esta que empezó a finales del siglo XIX y que fundamentalmente se atribuye justo cuando aparece la iluminación eléctrica, primero en las calles, luego en las viviendas, y ya de entrada podemos empezar a visualizar esta industria, qué era lo que estaba sustituyendo o qué era lo que pretendía mejorar. Todavía, si ustedes tienen la oportunidad de visitar algunos pueblos en México mágicos, algunas ciudades del extranjero, tienen este gusto por el pasado y todavía algunas se iluminan con carbón, se iluminan con petróleo para recordarnos aquellas épocas y sobre todo para ver cómo era la vida nocturna de estas calles y de esas casas. Insisto, esto es para aquellos que les gusta un poco ver el pasado con los elementos de la actualidad, pero bueno, también esta industria eléctrica pues tenía un propósito y puede decirse que la electricidad tal y como la conocemos es resultado de una enorme cantidad de investigación que ocurrió y que ha ocurrido durante décadas. Este invento se le atribuye a Edison, pero solo porque consiguió iluminar una bombilla con energía eléctrica. En México también hubo incursiones.
Hay un reporte escrito por ahí de 1879, más o menos, que habla de una máquina generadora de electricidad para una empresa textil en León. Ese documento es histórico, se le atribuye esa primera incursión en esta industria, pero ya apareció otro documento. En estos años recientes apareció un documento que habla que el Instituto Científico y Literario de lo que hoy es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, antes de que incursionara esta electrificación en la ciudad de León, iluminó algunos edificios de este instituto científico y literario, y fue con un arco con el que iluminaron esta, esta parte del instituto científico. Y bueno, ¿qué con esto? Bueno, pues que México también participó en esta industria, sin duda. Si nos vamos un poco más hacia algo que nos es más común, la automatización, pues esta es la industria 3.0. Y aquí seguramente ya estamos mucho más involucrados, porque es más o menos en los 60, 70, cuando ya aparecen los sistemas más básicos de automatización, en sistemas de control de iluminación, en sistemas de seguridad, algunos sistemas mecánicos ya usaban este tipo de automatización. Bueno, y sin duda empezó a detonar mucho más rápido los desarrollos y no fue casual, porque en este año aproximadamente, en 1950, pues ya empezaban a aparecer algunos dispositivos activos, algunos dispositivos basados en materiales semiconductores y por supuesto que detonó en un desarrollo industrial de gran medida, que seguramente vamos a ver a gran detalle. Y ya en este siglo, allá por el 2000, 2001, se acuñó este término de la hiperconectividad, donde pues todos sin excepción, todo está conectado y básicamente se usa para designar a todos aquellos medios de comunicación con los que contamos actualmente, como correo electrónico, redes sociales, mensajería instantánea, el teléfono, internet, y todo totalmente interconectado. Es toda esa actividad en la que estamos sin duda conectados. Nuestro ejemplo es el teléfono celular. Con ese teléfono celular, cuya capacidad de comunicación está limitada solo por los servicios que contratamos con el proveedor, nos permite tener acceso a memoria, que no es un tema menor, ¿eh? La capacidad de almacenar información ha explotado exponencialmente y aún así hoy somos capaces de agotar rápidamente la memoria y necesitamos más memoria. Y pues bueno, la memoria es una exigencia hoy día del mercado de consumo, donde además se busca que la energía aporte un valor agregado, porque ahora necesitamos que se use de manera eficiente. Todos, sin duda, tenemos un dispositivo portátil, no solo para comunicarnos, incluso también tenemos y lo usamos para comunicarnos. Bueno, y todo lo anterior, incluyendo las distintas disciplinas, llámese métodos numéricos, llámese el manejo de grandes números, llámese el procesamiento de imágenes, de señales, lo que ustedes quieran, a grandes volúmenes para distintas aplicaciones. Bueno, hoy pareciera ser que todo gira en torno a la inteligencia artificial. Tenemos aplicaciones de hace años que no nos percatábamos que están en nuestro teléfono celular y hoy es un concepto que lo tenemos incluso ahí y podemos también descargar para hacer una serie de desarrollos, aplicaciones en el que usamos todo aquello que está alrededor o que define la inteligencia artificial. Después, por supuesto, hablaremos un poco de qué es esto del sesgo que está involucrado y esto, sin duda, tiene mucho que ver con a quién está dirigida nuestras aplicaciones en inteligencia artificial, pero eso siempre ha sido un tema relevante. ¿A quién está dirigido? ¿Cómo
va a ser su impacto positivo, negativo. Es decir, estos conceptos éticos siempre han ocurrido, excepto que hoy hay muchas más aplicaciones y este tipo de precaución, pues sin duda, tiene más realce. Pero déjenme comentarles, seguramente la mayoría de ustedes, pues no se acuerda, porque son jóvenes, pero hubo una época en que había equipos portátiles y había radios de transistores. Estos radios de transistores cabían perfectamente bien en un bolsillo. Incluso esos radios de transistores, para captar una buena señal, pues sacábamos una antena, que en ocasiones era un tanto larga, y la alimentábamos con baterías, bueno, puedo decir marcas, Rayovac, Everready, Águila Negra. Las más grandes me parece que eran cuadradas de 9 voltios y únicamente capturábamos estaciones de radio. Y tenía la etiqueta Solid State. En aquellos entonces, pues costaban, bueno, quiero decir, no cualquiera podía tener un radio de transistores. Yo tuve uno ahí por los 70s y realmente era muy cómodo tener un radio de transistores. Hoy día, ese radio de transistores ha migrado a un teléfono celular. Ya no solo tenemos radio, si es que alguien escuchamos radio, ahora tenemos streaming, tenemos una cámara fotográfica, tenemos conexión con otros medios, tenemos video, tenemos audio, o sea, ha migrado enormemente. Y cuando solo teníamos radio de transistores, es lo que hoy se le denominaba únicamente esa generación 2G, ¿verdad? Pero aquí ya empezaban la primera incursión de los dispositivos semiconductores, porque en esta época de los 50 ya estaba bien desarrollado el transistor bipolar y ya se hacían sistemas basados en este tipo de electrónica, y esta electrónica seguía obedeciendo los mismos principios físicos, excepto que ahora estaban sustituyendo las antiguas válvulas de vacío. Pero aquí estamos viendo cómo un desarrollo empieza a proponer mejoras, porque sin duda todos los equipos que había con válvulas de vacío pues eran voluminosos y eran también pesados. También debemos de decir que lo que hoy día tenemos, estos sistemas netamente inalámbricos con una enorme cantidad de protocolos de comunicación, junto con todo lo anterior, pues es lo que le da sentido a la industria en general y es lo que también es el pilar de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Pero ese nada más es un concepto. Detrás de este término está todo el desarrollo de la automatización, todo de la hiperconectividad, toda la industria de semiconductores que viene desde manufacturar en materiales semiconductores, pruebas eléctricas, materiales, fotolitografía, y toda la proveeduría de servicios alrededor, pues todo ello lo podemos ver en inteligencia artificial, pero también lo podemos ver como las disciplinas naturales a que ha dado lugar la industria de semiconductores, porque desde aquellas décadas de los 50 ya estaba más que definida. Entonces, lo que quiero decirles es que esta industria de los semiconductores no es nueva. Estas necesidades de la propia industria tampoco son nuevas. Hoy, por cuestiones políticas, hay una cierta demanda, pero siempre ha sido una industria muy creciente y siempre ha necesitado de personal en distintas disciplinas. Hoy genéricamente se le llama así semiconductores, pero aquí la pregunta es, con toda la experiencia que ya hemos adquirido, con todas estas capacidades que hemos transmitido en distintos cursos, desde la automatización, desde los protocolos, desde la electrónica, el uso de FPGAs, de microprocesadores, todo esto me sirve para incursionar y hacer mejores aplicaciones, sin duda que podemos incursionar. Hoy todo es digital. Un gran porcentaje del procesamiento tiene que ver con electrónica digital, pero hacen falta interfaces. Y las interfaces
es justamente ese medio que me va a permitir que una señal analógica pueda transportarla de manera eficiente al ámbito digital, donde seguramente voy a poder almacenar. Y el hecho de almacenar, procesar y transmitir es lo que ha detonado sin duda toda esta industria que hoy, insisto, se le llama de semiconductores. Y si me permiten seguir en este ámbito de la industria 4.0, pues no podemos dejar de lado el Internet de las cosas, que usa justamente todo esto que hemos comentado. Están interconectados y no importa la aplicación, y no importa la disciplina, y no importa el uso, si es industrial, es escolar, es domésticos, personal, ahí está. Si, hoy día no podemos evitarlo y el Internet de las cosas usa todos estos recursos y capacidades. Y hay disciplinas que cultivan distintos grupos académicos. El Internet de las cosas como tal, ahí está. Ahí hay mecánicos, hay eléctricos, hay gente que hace cómputo, que hace hardware, que hace software, y todos ellos participan de alguna manera en algo que seguramente va a incidir en Internet de las cosas. El manejo de los datos, pues hoy con esa capacidad que tenemos de almacenar, hay una enorme cantidad de técnicas que permite tomar mejores decisiones, haciendo uso correcto de esta información, la gestionamos, la analizamos y generamos seguramente una solución mucho mejor en el sentido de que está basada en el manejo de mucha información. Insisto, aquí perfectamente bien cabe el término qué pasa con el sesgo, pero bueno, insisto, ya tomaremos más adelante este concepto y la posibilidad de que tengamos un acceso a la nube, que no importa dónde estemos, podemos acceder a la información, la podemos compartir, la podemos enriquecer, almacenar, etcétera. Bueno, en algún lado tiene que estar esta información. O sea, la nube como concepto está muy bien entendida y la usamos, pero de alguna forma poder acceder a esta nube, a este cómputo en la nube, pues favorece que podamos tomar de mejor manera decisiones, ya sea para beneficio propio o aquellos que proveen un servicio, pues también tienen un acceso mucho más fácil por la información y también por la información que uno les provee. Entonces, este tipo de proveernos datos, información, pues es porque estamos inmersos en esta área de la conectividad. Y todas estas disciplinas se cultivan en áreas de la electrónica, del procesamiento digital, y las aplicaciones son tan diversas que siempre será necesario tener ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, materiales, todo, todo aquí tiene cabida, porque, insisto, esto es la industria de los semiconductores. A mí me agrada poner esta ilustración porque podemos ver cómo es que ha cambiado el tamaño y las capacidades de los equipos, pero no solo del punto de vista de su aspecto estético, que para esto la ingeniería industrial sí es un aspecto relevante en este tipo de productos, sino cómo se ha eficientado la energía por centímetro cúbico. O sea, de tener sistemas en el que los alimentábamos con baterías desechables, hemos llegado a sistemas en el que ahora tenemos baterías recargables. Y si antes nos molestaba estar cambiando nuestras pilas Rayovac o Everready, bueno, pues ahora nos molesta en ocasiones estar recargando nuestra batería del teléfono celular. Pero bueno, al final de cuentas ahí está la aplicación y nosotros como usuarios pues tenemos que acceder a un mejor uso de la energía. Y esto depende de cada quien, qué aplicaciones uso, cuáles estoy cerrando, no tener muchas en paralelo, no tener aplicaciones que no estoy utilizando. Es decir, hay una serie de disciplinas que podemos aplicar para beneficiarnos del uso eficiente. Pero otro concepto que es muy relevante es el tamaño de la antena. Conforme estos equipos han tendido a la miniaturización, la antena cada vez ha sido menos visible. Sigue existiendo una antena, excepto que ahora ya no se aprecia, pero esto también nos habla de cómo con el tiempo ha estado desarrollándose de mejor manera la industria de los materiales semiconductores.
Y al final de cuentas, ¿y cómo ha sido posible esto? Bueno, al final de cuentas, al final son ingenieros. O sea, sin duda, el ingeniero de software y de hardware va a ser posible que esto sea una realidad o que inclusive podamos proponer mejoras. También es verdad que aquí es de interés tener colegas, disciplinas en el que se haga uso de materiales, pantallas, la pantalla táctil, por ejemplo, todos aquellos materiales metálicos que se usan porque estos dispositivos tienen un PCB. Entonces, alguien tiene que hacer el PCB, alguien debe saber hacer fotolitografía, alguien tiene que desarrollar las herramientas de simulación para que estos sistemas sean eficientes, alguien tiene que estar desarrollando distintos algoritmos para que estos dispositivos, antes de la manufactura, se sometan a pruebas y sean un producto confiable y que incrementemos su periodo de vida útil. Es decir, hay una enorme cantidad de grupos de trabajo que están involucrados en el desarrollo de un nuevo equipo, de un nuevo modelo, pero sin duda, aquí lo relevante es, del punto de vista de la ingeniería eléctrica y electrónica, que no vamos a poder hacer mucho si no tenemos aquellos que hacen hardware y los que hacen software. Y yo aquí les voy a pedir esa primera investigación, esa primera búsqueda. Luego les voy a hacer llegar un documento, lo voy a poner aquí en el chat en cuanto termine esta sesión. Es un documento .doc en el que ustedes van a estar vaciando su experiencia, la búsqueda que por ahí tengan en algunos documentos que tengan a la mano, algo que seguramente encuentren ustedes en internet. Y lo que quiero preguntarles es, si todos nosotros tenemos un teléfono celular y en este momento no es relevante qué plan tenemos o qué modelo estamos utilizando, sería de interés que ustedes empezaran a ver el tema de la batería, por ejemplo, bueno, y que no es un tema menor. Nosotros tenemos toda la información del equipo nuestro, del equipo celular, ahí mismo en el celular. Ahí hay una aplicación en la que podemos descargar o conocer toda la información de cualquiera de las partes de nuestro teléfono celular. En particular, yo estoy interesado en que busquen la información que su equipo les prevé en términos de su batería. Y es una información que está online, porque si ustedes de repente están cargando su celular, eh, esta aplicación que tiene su celular les va a decir que se está cargando. Y si lo desconectan, les va a decir que ya no está conectado. Entonces, en esta información les va a decir el estado, que significa eso. ¿Se está cargando o no se está cargando? Les puede decir incluso el porcentaje de carga que está almacenando su batería y puede decirles la capacidad que tiene esta misma, es decir, el manejo de corriente, el consumo de corriente por hora y otros datos, ¿eh? Hay muchos datos y todos ellos son métricas que habla de las bondades que tiene la batería. Y otra información tiene que ver con esos datos que el fabricante considera que son relevantes para el usuario y también los provee. Entonces yo aquí simplemente puse tres características, pero seguramente hay más. Y si hay más, pues lo que yo estoy pidiéndoles es que en este documento que les voy a proporcionar, en una sección que se llama Apéndice A, ustedes intenten responder con sus propias palabras a esta pregunta, pero no responder la pregunta de manera literal, no, sino ustedes describan, describan estas características de la batería, de su equipo, y háganlo como si en la descripción estuviesen respondiendo a esta pregunta. Y lo otro es, a ver, yo ya capturé la información de mi equipo celular, pero si yo tuviese que acudir a mi experiencia y si yo estuviese interesado en hacer una réplica de esta información que puedo ver en mi teléfono celular, ¿yo cómo lo haría?
sea, ¿qué procedimiento yo pudiese aplicar para intentar replicar lo que mi celular me está dando como información de la batería? Entonces, fíjense, por una parte, el inciso 1 es una búsqueda puntual y en el punto 2 ya es yo cómo pudiese hacer mediciones, estimaciones para proporcionar este tipo de información. Por supuesto que las opciones son diversas. Si gustan, por supuesto que pueden platicarlo, pero aquí lo que interesa es que empecemos a ver y a escribir justamente estos dos incisos. ¿Cuántas palabras? Las que ustedes gusten. ¿Qué tan extensos desean ser? Tampoco es un límite. No hay un límite. Lo que sí es verdad es que sí lo voy a leer. O sea, créanme que sí lo voy a leer y créanme que sí vamos a tener una retroalimentación y créanme que también voy a aprender de lo que ustedes escriban, de lo que ustedes comenten y reporten. Y después seguramente haremos algún ejercicio en el que todos podamos escuchar qué hicieron, qué pensaron, qué proponen los demás. Pero bueno, también este tipo de actividad de compartir resultados, como estos que le comento, pues ya veremos, ¿no? De qué manera lo hacemos para no ocupar el espacio de estas sesiones. Pero bueno, esta es una muy ligera búsqueda, insisto, y estoy asumiendo que todos tenemos un teléfono celular, que creo que sí, aunque también es válido si alguien no lo tiene, y si no lo tiene, entonces pues no tiene tarea, al menos en la parte A. Déjenme platicarles otra vez más de por qué queremos hacer diseño analógico y cómo es que con lo que sabemos, si podemos incursionar a esta industria de los semiconductores. Así que fíjense, hace muchos años, pero muchos años, teníamos, ya hay información disponible. Luego les voy a pasar un sitio web en el que se habla de este desarrollo del punto de vista de investigación, y es que en aquellos años, ya por los 50, el propósito era diseñar, desarrollar dispositivos electrónicos con materiales semiconductores. ¿Cuáles materiales? En principio había dos, el silicio y el germanio. Como todo proceso de manufactura, necesitamos usar agua. Agua para el lavado, el enjuague de la oblea, en este caso, que es donde se manufacturaba. Y resulta que el germanio no era un material muy estable porque era soluble alguno de sus procesos en agua. Entonces aquí el que más dominó en aquel entonces fue el silicio. Y en silicio empezaron a aparecer este tipo de desarrollos. Por eso les comentaba que había un radio de transistores que tenía unos cuantos transistores, unos cuantos capacitores, bobinas, capacitores variables, potenciómetros para el volumen, para seleccionar la frecuencia y un PCB, y funcionaba perfectamente bien. Si lo comparamos con el teléfono celular, que decíamos que a eso es a lo que ha migrado aquel radio portátil de transistores. Bueno, ahora no tenemos unos cuantos transistores y unos cuantos componentes en un PCB. Hoy podemos tener millones de transistores, pero en un PCB. Ese PCB no vamos a poder quitárnoslo por lo pronto de encima. Esta figura, esta imagen es clásica, todo el mundo la ha visto. Este fue el desarrollo netamente a nivel de prototipo de lo que fue el transistor bipolar. Y este desarrollo siempre pretendía algo: sustituir los equipos que estaban diseñados con válvulas de vacío. Decíamos, son voluminosos, ocupaban, además el peso era relevante, pero tenían algo muy interesante, y es que los muebles eran muy atractivos. Pero bueno, era voluminoso. Entonces, este tipo de desarrollos, insisto, siempre pretendía algo.
Y la válvula de vacío, que también ya tenía varias décadas en uso, pues también estaban ahí porque estaban sustituyendo algo que seguramente no era del todo eficiente o habían encontrado algunos inconvenientes y era prudente buscar mejoras. Bueno, y sin duda nosotros y los países y las sociedades siempre tienen un interés fundamental para tener comunicación. Entonces, mucho de esto, que en ocasiones era para aplicaciones en el área de las comunicaciones y estar perfectamente comunicados, bueno, pues los sistemas basados en válvulas también intentaban sustituir aquellos sistemas con código Morse que transmitía señales, mensajes en líneas de cobre. Era vulnerable porque pues, cualquiera podía cortar el cable y se interrumpía la comunicación, quizás con algún mensaje de naturaleza eléctrica, quizás ya no fuesen tan vulnerables. Hoy sabemos que la vulnerabilidad también ha crecido, se ha desarrollado de una manera enorme y seguimos buscando mejores sistemas para poder transmitir. Y bueno, pues ahí está todo lo que tiene que ver con criptografía, ¿no? Otra disciplina que sin duda también está inmersa en esta industria. Pues bien, este recorrido que yo les mostraba del transistor bipolar, de la válvula de vacío, del envío de mensajes, bueno, siempre estaban buscando algo, una mejora, aunque ciertamente el avance del tiempo ocurrió en el camino contrario, ¿no? Ocurrió justo hacia nuestros tiempos. Pero todo lo anterior, por supuesto, servía como un antecedente para saber qué problema quiero resolver. Y eso es muy importante. Cuando uno desea incursionar en una disciplina, en un área, es porque ya encontramos un nicho de oportunidad y seguramente no hay muchos competidores, válgame el término, que estén trabajando justamente en este pequeño nicho que a lo mejor yo encontré y me permite saber cuál es el problema que voy a resolver. Y eso tiene una enorme ventaja porque si me percato de él, entonces voy a poder enfrentarlo de distinta manera. Lo puedo hacer en modo individual, lo puedo hacer con mis colegas en un equipo de trabajo o con grupos de trabajo. Pero esto es muy importante, saber qué problema quiero resolver y cómo quiero incidir. Eso va a ser relevante si estamos interesados en incursionar en la industria de los semiconductores. ¿Dónde? ¿Cuál puede ser mi nicho de oportunidad personal, institucional, regional? ¿Y cómo yo puedo hacer para formar una base de conocimiento que nos permita detonar esto que encontré como un nicho y que luego nos fortalezca, insisto, desde lo individual hasta lo regional? Eso sin duda permite estudiar y definir cuál es el problema que deseamos enfrentar. Vean, en esta incursión, así como en aquellos años, hoy día sigue siendo relevante tener ingenieros mecánicos. Es relevante hoy que nos provean de información que tiene que ver con características mecánicas de los materiales, eléctricas, ópticas, químicas y una enorme cantidad de características físicas que hoy son relevantes. Eso permitió que así como hacíamos electrónica en películas gruesas allá por el 58, en pocos años después ya pudiese hacerse en películas lo que se le denominó microelectrónica. Y si bien en el 58 lo que les estoy mostrando es una compuerta lógica, pues miren cómo este conocimiento que estuvo desarrollándose detonó en una técnica, insisto, que se le llamó microelectrónica y que conforme las capacidades han ido a la alza, han migrado a que luego se les conozca, por ejemplo, como nanoelectrónica.
Y hay muchos desarrollos en lo que la dimensión física tiene justamente ese valor del orden de los nanómetros. Pues bueno, fíjense, en 1964, para todos aquellos que nacieron en ese año, pues déjenme decir que son unos afortunados, porque ya había una industria que manufacturaba para el mercado, y esta imagen que les estoy mostrando es el primer amplificador de estado sólido, un amplificador hecho en silicio. Las partes blancas que ustedes logran ver es aluminio y se ve así de ese color, pues porque refleja la luz de la fotografía que se tomó. Las partes café clara que están en la parte superior y en la parte inferior son resistores. Son resistores que están depositados sobre el substrato. Es polisilicio, un material que se tiene ya control de su grosor, de su conductividad, pero además aquí vemos muchas propiedades químicas. Todos ustedes seguramente han hecho un PCB, y yo creo que hicimos nuestro primer PCB allá en la licenciatura, y hacíamos un juego geométrico. Usábamos al sol como compañero para que nos ayudara a transmitir el patrón geométrico, usábamos algún ácido para eliminar el material que no necesitábamos, y teníamos nuestro primer PCB doméstico netamente. Y luego sobre él pues colocábamos los componentes que deseábamos y hacíamos nuestras pruebas eléctricas y todo funcionaba. Si ustedes pudiesen recordar qué ancho tenían las pistas metálicas, pues seguramente eran de unos cuantos milímetros. Bueno, pues ahora imagínense estos ácidos que ustedes antes utilizaban para remover material, hoy son soluciones basadas en distintos elementos y compuestos químicos que permite que ese ancho de las pistas pueda ser tan pequeña como unos cuantos nanómetros. 5 nanómetros, 10 nanómetros, 1 nanómetro. Entonces, fíjese todo el trabajo de investigación y desarrollo que hayan estado inmersos ingenieros químicos, químicos puros, ingenieros mecánicos, y sobre todo conociendo las propiedades de los materiales que depositan, porque aquí las fotolitografías han sido muy importantes. Las resinas para hacer este tipo de material es fundamental. Así que todos los químicos, todos los que hacen ingeniería química son bienvenidos porque este tipo de desarrollo se sigue utilizando. No dudo, no dudo que por ahí haya investigaciones que estén intentando hacer pistas del ancho de unas cuantas unidades de Armstrong. No lo dudo. Bueno, pues a ese nivel de fineza ha llegado la industria de hoy día, pero nació así, tal y como lo conocemos, con películas gruesas, con películas integradas, con materiales depositados, haciendo fotolitografía, y toda esta industria, pues por supuesto que ha evolucionado. Hoy día sigue existiendo Kodak, y ya no tanto como un fabricante de película para fotografía, sino para hacer resinas, para que la fotolitografía tenga esta fineza que acabo de comentar. Lo otro que también quiero comentarles es que en diseño analógico, y este microamplificador es analógico, hace uso de la simetría. Si ustedes observan, hay una simetría respecto al eje X. Prácticamente lo que está en la parte superior de este eje imaginario se replica en la parte inferior. Diríamos que este diseño tiene simetría respecto al eje X. Esta simetría no es un capricho, tiene mucho que ver con minimizar fuentes de error no deseados. En diseño digital hay otro tipo de preocupación y también pareciera ser que el diseño es tendiente a un arreglo matricial. Por supuesto, ahí estamos buscando otro tipo de, de reducciones de fuentes de error, pero en diseño analógico, este tipo de simetría está compensando la anisotropía de los materiales semiconductores. Es decir,
Es muy importante saber cuál es el arreglo atómico del material que estoy utilizando como substrato, porque los portadores de carga eléctrica que fluyen en este substrato semiconductor no es lo mismo si este portador ve distintos planos cristalográficos. No es lo mismo si ve planos ordenados adecuadamente como si solo pusiera dados, así yo de repente los viese en una diagonal. El tipo de obstáculos que yo como portador voy a ver es diferente. Entonces, desde el conocimiento de qué tipo de planos atómicos tiene mi sustrato semiconductor, desde ahí empiezo yo a definir cómo voy a empezar a compensar muchos de estos fenómenos. Fenómenos del punto de vista del material, que también en su momento vamos a ver para que lleguemos a tener no solamente una simetría respecto al eje horizontal, sino también empezar a meterle simetría respecto al eje vertical. ¿Y por qué no? En las diagonales también podemos buscar simetría. Y todo con el ánimo de minimizar fuentes de error. Porque recuerden que conforme los sistemas han ido a la miniaturización y en lugar de integrar pocos transistores, como en este circuito, hoy se integran miles y millones de transistores, la fuente de energía también se ha reducido. Antes alimentábamos con 12 voltios, 24, pero ya los sistemas portátiles, el consumo de energía es mínimo y las baterías ya son de menor capacidad. Y muchos de estos circuitos, del punto de vista del procesamiento, pues deberán de operar con 1.1 voltio o con 1 voltio. Entonces, conforme ustedes minimicen el valor, el voltaje de la alimentación, en esa misma medida se van a hacer más patentes las fuentes de error. Entonces habrá que proponer esquemas para compensarlos. Y hacer ese tipo de aplicaciones, de mejoras, de desarrollo, pues permitió que pasar de diseñar dispositivos, pues pasáramos a fabricar sistemas. Y en esos 80s y 90s, algunos todavía trabajamos con la familia 286, 386, y vean que eran unos equipos enormes. Vean el cinescopio, era enorme. Estos pesaban perfectamente varios kilos. Y como toda esta capacidad, hoy la tenemos en nuestro teléfono celular. Bueno, pues eso ha sido debido a la miniaturización que ha experimentado la tecnología. El ejemplo típico, pues lo vemos en los teléfonos celulares, que hemos visto cómo han cambiado cada vez en capacidades y en tamaños y en dimensiones. Y hoy día, pues podemos tener circuitos tan pequeños de unos cuantos milímetros. Estos igual tenemos que encapsularlos, por supuesto que tenemos que alambrarlos, pero al final, hoy nuestro sistema también ha cambiado su sentido y hoy son sistemas portátiles. Por supuesto, si ustedes abren su teléfono celular, bueno, que tampoco quiero que lo abran, pero si pudiesen abrirlo, lo que ustedes verían es que hay un PCB, hay distintos circuitos que están ahí alambrados y otros componentes pasivos. Lo que quiero decirles es que los elementos pasivos se siguen utilizando y se siguen usando porque tienen que formar ciertas interfaces, tienen que permitirnos hacer ciertas conexiones al interior del equipo y es un tipo de electrónica que no se ha olvidado, se sigue usando. Claro, la mayor cantidad de procesamiento lo hacen estos dispositivos integrados, pero el resto, insisto, es una electrónica que seguimos utilizando. Y independientemente de si nuestros sistemas son digitales o son analógicos, este es nuestro propósito, compañeros, que tengamos la oportunidad de ver en nuestras manos un circuito integrado que sea el resultado de esta incursión nuestra. Sería fabuloso. Ya después veremos qué tipo de sistema, qué tipo de tecnología,
cuántos pines de entrada-salida, cuál la fuente de alimentación, pero sería fabuloso que pudiésemos tener en el corto plazo una aplicación que nos lleve a hacer este tipo de integración. Y yo espero que el camino está definido, estamos empezando y solo dependerá de ustedes qué tipo de aplicación estarían interesados en que podamos desarrollar. Ujú. Y pues bueno, hoy día, sin duda, está muy de moda las ciudades inteligentes, todas están interconectadas. Podemos enterarnos fácilmente de si tenemos un producto, dónde está, fácilmente pueden localizarnos. ¿Por qué? Pues porque todo está interconectado. Y así como hay una enorme cantidad de servicios que hacen uso de Internet a través de la geolocalización, a través de la posición en tiempo real, etcétera. Bueno, pues también hay otro tipo de usos en los que posiblemente podamos incursionar y que tiene más estos ámbitos de la prevención, más de la medicina, de estar haciendo monitoreos en tiempo real, cuando así convenga, o en determinados tipos de instantes de tiempo, hacer mediciones, almacenarlas, transmitirlas, de manera que podamos tener una asistencia médica a distancia y que esto al final pues mejore la calidad de vida. Después de todo, no todo tiene que ser comunicaciones de entretenimiento o personales, también puede ser con un propósito netamente social. Insisto, por ejemplo, el área médica tiene una enorme cantidad de necesidades, así como en alguna ocasión, y todavía podemos ver que hay ciudadanos que tienen un dispositivo de corrección auditiva. Bueno, pues imagínense que pudiese este mismo sistema estar monitoreando otro tipo de señales biológicas, de modo que le permitiese a un médico estar haciendo este tipo de monitoreo, de prevención y de asistirle y tomar decisiones prontas y oportunas del punto de vista de los gobiernos. Si esto fuese posible, pues seguramente el ahorro sería enorme porque todo estaría enfocado más a la prevención y no tanto al tratamiento ya en sí de una enfermedad que pudiera ser mucho más costoso. Pero insisto, este tipo de aplicaciones pues tiene un alto componente social que me parece que tampoco debemos de hacerlo de lado. Y también vuelvo a preguntarles, en este esquema de una ciudad inteligente, pues ¿dónde quieren incursionar? Porque hay para todos. No hay duda que la industria aeroespacial, la industria automotriz, eh, los edificios inteligentes, las comunicaciones entre ellos, la búsqueda, etcétera, la seguridad, todo ahí está inmerso en esta nueva tecnología de la conectividad, de los protocolos de comunicación. Y aquí, por supuesto, hardware, software son más que necesarios. Y no está de más comentar que hay muchos ingenieros en eléctrica y electrónica que luego se decantan por hacer software, que continúan haciendo hardware, pero también están incursionando en estos ámbitos legales, así como tienen que leer distintas regulaciones nacionales o internacionales para poder incursionar con su prototipo en un mercado. Bueno, pues también hoy habrá necesidad de incursionar en este ámbito de la ética. Es un concepto muy importante, muy relevante, y esas disciplinas sociales pues no están hechas de lado, no, se están incorporando a estas disciplinas que aparentemente no nos correspondería porque es eléctrica y electrónica. Pero sí están ahí también estas disciplinas porque tenemos que visualizar el alcance de los desarrollos y de las aplicaciones. Sirva esta introducción para preguntar dónde quieren incursionar. Basado en sus experiencias, ¿cuál creen que pudiese ser una alternativa de desarrollo personal, de grupo o regional? Pero sobre todo, tengamos presente que para incursionar
y estemos interesados en un producto de la ingeniería, no importa cuál sea, porque incluso para transmitir señales en clave Morse implica conocer un fenómeno físico. Esto implica conocer cuál es el canal de comunicación, significa conocer cuáles serían las posibles pérdidas, qué problemas voy a tener cuando transmito, cuál es el fenómeno físico que me va a permitir conservar el mensaje que estoy transmitiendo. Insisto, qué papel juega el canal de comunicación. Entonces los fenómenos físicos son muy relevantes y cuando comento de un fenómeno, en el fondo, sí necesitamos saber, y ya que lo conozco, qué técnica yo debiera aplicar para controlarlo, para tomar ventaja de él. Porque en esa medida que yo tenga el conocimiento de un fenómeno y pueda aplicar una técnica, justo en ese momento yo tengo ya los dos pilares que me van a llevar a un producto de la ingeniería. Si únicamente conozco el fenómeno y no le pongo una técnica, entonces adquirí conocimiento, tengo conocimiento, seguramente soy un físico. Si yo conozco técnicas diversas en tiempo continuo, tiempo discreto, soy bueno haciendo simuladores, pues seguramente seré un buen instrumentista. Pero cuando yo quiero aplicarlo a algo específico que me demande un conocimiento de este fenómeno, en ese momento me convierto en un ingeniero. Y estos fenómenos físicos, importante, hay otra disciplina. Tenemos que modelarlo. O sea, ¿cómo lo voy a modelar del punto de vista eléctrico? Porque yo le voy a poner electrónica seguramente para controlarlo. No importa si es una antena enorme, no importa si el volumen todavía es grande, yo necesito saber cómo modelarlo, porque aquí en este teléfono yo tengo micrófonos, tengo bocinas, tengo cámara fotográfica, yo debo de modelarlo, porque estos elementos yo debo de transformarlos a variables que yo pueda controlar. Llámense voltajes, llámense corrientes, llámese desfasamientos, algo yo tengo que transformarlo porque tengo que llevar un escenario en el cual yo pueda tener variables medibles. Entonces, todo aquello que tiene que ver con modelado es una disciplina, pero por supuesto de mucho valor agregado, porque en la medida que ustedes puedan modelar un fenómeno, entonces en esa misma medida ustedes están en condiciones de proponer mejores transductores, mejores sensores, mejores actuadores. Y muy importante, ¿en qué dominio nos conviene trabajar? Me conviene trabajar el dominio del tiempo. Después de todo, las señales que yo voy a estar capturando, pues son continuas en el tiempo. Es mi realidad. Aquí yo escucho, veo, siento. Entonces, puedo trabajar en el dominio del tiempo. Pero en este dominio del tiempo voy a poder invertir de mejor manera mi activo, el activo nuestro es el tiempo. Entonces lo voy a poder usar de manera eficiente o tengo que cambiarlo a un escenario en el que siga entendiendo al fenómeno, lo siga controlando, pero quizás yo invierto menos tiempo y no pierdo interpretación. Entonces, los dominios de trabajo son muy importantes. Me explico. Puedo trabajar el dominio del tiempo y seguramente mi herramienta serán las ecuaciones diferenciales. O puedo trabajar el dominio de la frecuencia y a lo mejor ahí voy a trabajar pues con esta variable, ¿verdad? Con las frecuencias de las señales. Y en este escenario me conviene tiempo continuo o tiempo discreto. Porque si es continuo, entonces trabajaré en el dominio de la variable de Laplace. Pero si es discreto, entonces será el dominio de la variable z. Y estas alternativas diversas no van a ser a capricho del usuario, sino cuál de ellos me va a dar más ventaja para que yo haga más rápido mi trabajo o mi actividad. Entonces recordemos, si nosotros tenemos un fenómeno, lo podemos modelar y ahora necesito hacer algunas adecuaciones para controlarlo,
el dominio de trabajo que se seleccione es porque ese me va a llevar a un éxito mucho más pronto que cualquiera de los otros escenarios. Entonces, estas transformaciones que seguramente se hacen no es para complicarnos la vida como ingenieros, sino es porque hay un porqué. Y el porqué que usaremos nosotros en estas sesiones es porque lo vamos a hacer rápido, sin perder significado físico. Eso es lo más importante. Y si de repente tenemos que jugar con matemáticas, porque es el lenguaje con el que podemos transmitir una gran cantidad de fenómenos y de compartirlos, pues bueno, pues usaremos la matemática que sea necesaria, porque en esa alternativa yo voy a poder transmitir este conocimiento, este desarrollo a una comunidad que, si también entiende la matemática de esta actividad, va a entender perfectamente lo que yo estoy poniendo con ese modelo matemático. La ventaja del modelo matemático y de la matemática en sí es que no está sujeta su interpretación al capricho del individuo. Es decir, si yo estoy de mal humor y tengo que ver esta matemática, no voy a capturar un significado distinto solo porque estoy molesto, o porque estoy contento, o porque me acabo de levantar. Este lenguaje matemático, si bien es una abstracción y no podemos sentirlo ni palparlo, es una abstracción de nuestra razón. Lo podemos interpretar con matemáticas, que también es abstracto, pero esta matemática traducida a variables que yo pueda controlar, pues ha permitido que tengamos frente a nosotros una pantalla de una computadora, un teclado, un teléfono celular al lado, y en general todo lo que podamos ver en nuestra casa, en nuestras calles, el Internet de las cosas. Todo eso está basado en una interpretación cuya abstracción es la matemática. Dicho de otra manera, sí vamos a ver algo de física, pero únicamente aquella física que nos interese como fenómeno. Sí vamos a ver matemáticas, solamente aquello que nos sirva para hacer nuestro trabajo de una mejor manera y rápido. Y el dominio lo vamos a seleccionar dependiendo de la aplicación que estemos interesados en desarrollar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a analizar son señales continuas, las señales naturales, el audio, la voz, la luz, la temperatura, la presión, porque todas ellas tenemos que transformarlas. Y para transformarlas al mundo digital, haremos uso de un convertidor. Y este convertidor de analógico a digital, pues tiene que ser realizado de una manera adecuada para que lo que transformemos al dominio digital sea ciertamente una conversión correcta del fenómeno, que no haya señales no deseadas, que no haya ruido, que no tengamos efectos ni de un tipo ni de otro. Entonces, este tipo de trabajo está muy de la mano del diseño de convertidores. Y nosotros lo que vamos a hacer es un estudio de estas señales continuas en el tiempo y qué es lo mínimo necesario que necesitamos hacer para llevarlas a este dominio digital. Y para que esto tenga un buen sentido, vamos a usar ejemplos y ejercicios que seguramente hemos hecho con componentes discretos. Y en esta intención de diseñar con componentes discretos, iremos rescatando qué tan prudente es que esta electrónica que estamos implementando con discretos la podamos integrar así tal cual. ¿Es factible, sí o no? Sí, sí, ok. Y si no, ¿por qué no? Pero si la respuesta es no, entonces, ¿qué tenemos como alternativa? Entonces, la idea de este ejercicio primero con componentes discretos es para que veamos que la electrónica sigue siendo en sentido estricto la misma y que mucho de ello, cuando lo llevemos a silicio, seguramente lo llevaremos de esa manera que conocemos, pero con una variante, porque quizás algunos de estos elementos sea muy costoso
y no conveniente fabricarlo. Y me explico, una constante de tiempo RC, sabemos que necesitamos un resistor y un capacitor. Bueno, pues el resistor no se manufactura, ese no se construye. ¿Por qué? Por muchas razones. Uno, requiere mucha área de integración. Y a veces lo que tenemos quienes hacen diseño analógico es poco espacio para hacer diseño analógico, porque mayoritariamente el área la consume toda la parte digital. Entonces, el área es un activo que no vamos a desperdiciar. Y el resistor requiere de una gran área. Entonces, punto malo. ¿Por qué no vamos a fabricar resistores? Porque son unos excelentes generadores de ruido térmico. ¿Y eso qué tiene de malo? Es muy malo porque los sistemas que vamos a diseñar se alimentan con bajo voltaje. Y como se alimenta con bajo voltaje, que esa es la tendencia, todo el ruido perfectamente se puede comparar a la magnitud de las señales de interés y entonces habrá que hacer algo para minimizar el efecto del ruido térmico. Recuerden que les decía, antes alimentábamos con 12 voltios, con 24, con 48 y el ruido pues ni se veía por las grandes magnitudes de corriente que usábamos. Pero ahora en el que manejo de corriente andará a lo más unos cuantos microamperes, pues el ruido se va a presentar sí o sí y lo vamos a poder ver. ¿Ok? Punto número 3, ¿por qué no integramos resistores a menos que se demuestre su utilidad? Y lo haremos bajo protesta, porque son muy buenos generadores de calor. Y el calor es un problema para muchos dispositivos semiconductores, porque cambia ligeramente sus propiedades. Y esos cambios ligeros que antes no eran importantes, hoy sí, porque puede darnos lugar a que en el convertidor perdamos no un bit, a lo mejor perdemos dos. Entonces, un convertidor de 12 bits, en la práctica vamos a tener 10. Y si además hay ruido, entonces tenemos 8. Y si además consideramos que no aplicamos simetría y me va a afectar la anisotropía, entonces pierdo otros 2 y mi convertidor pues, es de 5. Entonces, vamos a tomarlas en cuenta porque sí será relevante no perder la resolución con una omisión en el estudio de las fuentes de error. Y todo esto, cómo lo consideramos, cómo lo vemos, cómo lo minimizamos? Pues con modelos matemáticos que seguramente van a reflejar el impacto de estas fuentes de error y rescataremos el fenómeno, el recurso, cómo medirlo y muy importante, cómo minimizarlo. Porque una de las características del diseñador es que no tiene muchas variables bajo su control para minimizar todas estas características. Pero a pesar de eso, es posible hacerlo y esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar a incursionar desde el uso de los componentes discretos. Y van a ver que ahí incluso tenemos una gran cantidad de fuentes de error que podemos ir incluyendo en este sistemita que vamos a armar y desde ahí vamos a empezar a capturar cómo medir el efecto no deseado, si lo medimos como un error, si lo medimos como un error relativo, si lo medimos como una sensibilidad, si lo medimos como un corrimiento de las señales. Hay distintas métricas, porque las aplicaciones y sus productos pues tienen distintas métricas que valoran el desempeño. Así que sí, sí vamos a ver matemáticas y sí vamos a usar elementos discretos en esta primera consideración del curso, me refiero, y este Internet de las cosas, yo diría que es con semiconductores, con dispositivos semiconductores, porque si no hay dispositivos semiconductores en cualquiera de esas aplicaciones, pues sencillamente no tendríamos Internet de las cosas. Finalmente, una actividad más para ustedes. En este documento que comento, que voy a poner aquí en el chat, voy a pedirles que en la primera sección, que es la sección de introducción, ustedes hagan una exploración
de esto que hoy se le llama semiconductores, pero así como yo utilicé como recurso un poco la industria 4.0, ustedes usen otro escenario. No sé, pueden utilizar la industria del transporte automotriz, el aéreo, el ferroviario, el naval, en general el transporte. Entonces ustedes diseñen una descripción de cómo ha impactado el uso de dispositivos semiconductores, de micros, de tarjetas, como ustedes deseen, cómo ha impactado en las mejoras a este campo de aplicación. Ustedes escojan el que deseen. Yo simplemente comento que en esta oportunidad sea el transporte y únicamente úsenlo para documentar la sección 1 de este documento que les comento y que se llama introducción. Y por supuesto, si nosotros necesitamos hacer uso de literatura y tenemos que ir y buscar información, claro que podemos ir a buscar información. Por supuesto que podemos hacer una búsqueda de lo que le llaman el estado del arte y nosotros documentarnos de mejor manera. Y por supuesto, si ustedes aquí vacían y nos comparten su experiencia, pues por supuesto que lo pueden hacer. Y sobre todo, pues no estamos poniendo un límite al número de palabras o al número de renglones. Ustedes siéntanse en libertad de expresar este tipo de descripción tanto como ustedes lo deseen. En este principio, como de momento no lo vamos a publicar, entonces si ustedes por ahí encuentran imágenes en internet, pues las pueden utilizar, insisto, para documentar lo que están escribiendo. Y después, si decidiéramos que el documento que construyamos es susceptible de ser publicado, pues ahí ya vamos a poner un poco más de atención con el material que no es propio y seguramente encontraremos una alternativa para seguir documentando lo que sea de interés. Insisto, estos trabajos que ustedes puedan documentar con imágenes de internet no es para publicarlo en este momento, únicamente para ilustrar y úsenlas si estas ilustraciones ayudan a la mejor descripción de lo que están ustedes escribiendo. Y, insisto, si usan referencias, pues también pónganlas. Entonces, en este documento que les estoy compartiendo o que les voy a compartir, todo está indicado de cuál es el formato. Básicamente es una plantilla en .doc, así que úsenla para empezar a hacer este tipo de documentación. Yo estoy comentando que sea el jueves 18, porque el viernes pues, ya no tengan compromiso por enviar nada, ¿no? Entonces, mejor el 18. Y créanme que lo voy a leer. O sea, todos sus reportes de cada uno lo voy a leer. Voy a hacer retroalimentación si así se justifica. Y seguramente al final terminaremos con un documento exageradamente rico que resulte de estas sesiones. Y ya después vemos qué hacemos con este documento. Porque el valor que le demos a lo que documentemos únicamente se lo daremos nosotros. Si esto que hagamos de manera escrita sirve para reporte técnico, se puede hacer. Si esto sirve para hacer un artículo de difusión, se puede hacer. Para divulgación, se puede hacer. Es decir, incluso puede ser un artículo de revisión para alguna revista de electrónica. Entonces también puede ser. Cuando sea el momento, decidiremos si hay algún foro susceptible de publicarlo. O si no, al final puede ser que generemos un libro de experiencias y que también le demos un registro, porque insisto, al final el valor de todos los documentos únicamente depende de nosotros. Así que sin más, los dejo descansar. Yo aquí concluyo esta sesión. Y bueno, en este documento yo voy a agradecer que le cambien el nombre y simplemente pongan como nombre del archivo, pues su nombre y su primer apellido. Básicamente como una guía para mí, para poder identificarlos de manera rápida e inmediata. ¿De acuerdo?
De acuerdo, Ok. doctor. De acuerdo. Archivos se va a mandar al